Bueno, queridos patitos, ciertamente, como comentamos ayer, debido a lo longevo del vídeo que comenzó el día 30 pasado, hablando del Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución, debido a que parece que está saliendo un poquito largo, corté el informe del EBB después del título preliminar para continuar con esta reflexión acerca de lo que habían sido las negociaciones y el contenido de la propia Constitución, con lo cual hoy vamos a continuar con el título primero, Derechos, Libertades y Deberes Fundamentales, aspectos positivos. En conjunto, título primero, cuyo objeto es el catálogo de derechos, libertades y deberes fundamentales, sus garantías y causas de suspensión, así como los principios rectores de política económica y social, en un título válido y positivo. Incluso desde, puede decirse, que en algunos aspectos es más progresista que muchas constituciones europeas en que incorpora a su texto derechos y libertades de muy moderno cuño. La mayoría de edad de los 18 años, la igualdad absoluta ante la ley, la libertad ideológico-religiosa, la asistencia del letrado al detenido, la información de sus derechos al detenido, la abolición de la pena de muerte, los derechos de reunión, asociación, manifestación, opinión y expresión, la constitucionalización de las elecciones periódicas, el derecho a la cláusula de conciencia y secreto profesional, la protección del preso y lo progresivo de la regulación de su asistencia penitenciaria, el derecho a la educación para todos, el carácter gratuito y obligatorio de la básica, participación de todos los afectados, padres, profesores y alumnos, el control y gestión de los centros públicos, el derecho a la libre sindicación, el derecho de huelga, el derecho al honor, intimidad, inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, el control de la informática, son puntos de trascendental importancia para una democracia y que no son todas los que tienen consagrados. Es positivo la Constitución consagre como principios rectores de la política económica y social valores como la protección a la familia, a los hijos, cualquiera que este fuere su filiación, y a las madres, cualquiera que fuese su estado civil. En esta materia se introducen aspectos muy modernos y progresistas de auténtica justicia humana que suponen un paso adelante muy importante. Además, de algo no muy usual en práctica y derechos constitucionales comparados, la protección específica a los niños, a los subnormales, a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, así como un especial interés por resolver la problemática de la tercera edad. De gran actualidad e importancia es la referencia al medio ambiente y calidad de vida, y las sanciones penales por las infracciones de los respectivos preceptos, así como la necesidad de impedir la especulación del suelo y que la comunidad participe de las plusvalías que genera la acción urbanizadora. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el defensor del pueblo son, por fin, los instrumentos para la protección de los derechos y deberes. Ciertamente que en este título hay deficiencias, omisiones y errores, pero en su análisis global es positivo. Puntos insatisfactorios. Hay que destacar lo más negativo de este título, que es el capítulo 5, cuyo contenido trata de la suspensión de libertades y derechos fundamentales. En primer lugar, los derechos y libertades que se ven afectados por la declaración del estado de excepción y de sitio son excesivos. Prácticamente la persona queda indefensa ante el poder. Hay que aclarar que para declarar estados de excepción se requiere la autorización del Congreso de los Diputados. En segundo lugar, el párrafo segundo del artículo 54 introduce algo que puede ser grave, la posibilidad del estado de excepción individualizado. Es decir, que para personas determinadas se puede suspender derechos fundamentales como el de pasar a disposición judicial de 72 horas y el de inviolabilidad del domicilio y de comunicaciones, carta, teléfono, etc. Este punto es grave, pues puede crear un modus operandi de la policía con relación a determinadas personas que se puede generalizar a otras personas o grupos y así mantener un control permanente. Problemas del consenso y otras consideraciones. Ahora bien, conviene señalar dos aspectos muy importantes. Uno es el de este título, se fraguó de famoso consenso y por ello se aprecia en las concesiones de unos y otros, sobre todo entre UCD y PSOE. Resalta, por ejemplo, la progresividad de unas materias y lo poco avanzado de otras. Parece que tras una concesión a la progresía,
existe una contrapartida más conservadora. Se notan los temores y los recelos. Se ve quién hay detrás de cada artículo. A título de ejemplo, se puede citar el reconocimiento del derecho a la libre sindicación y a la huelga, por un lado, y al casi reaccionario tratamiento que se le da al reo de propiedad y a la libertad de empresa, por otro. Asimismo, se aprecia lo anteriormente dicho en el artículo 27, que regula el derecho a la educación y libertad de enseñanza. En un artículo se trata de conciliar, de guardar un difícil equilibrio entre dos concepciones distintas de la educación. Lo mismo que puede apreciarse en el artículo 17, en el que se retrocede en lo referente a la detención preventiva y se avanza en lo referente a la asistencia del letrado al detenido y a su información. A fin de cuentas, estas contradicciones son el precio del consenso, pero evitando así que prevalezca una concepción sobre las otras. Otro aspecto a señalar es que, aun siendo un título válido para la inmensa mayoría de las personas, tiene un defecto importante, aunque difícil de detectar, es la uniformidad, es decir, la igualdad mal entendida. No es que se pretendan privilegios ni tratos discriminatorios, sino lo que se pide es trato específico a las problemáticas específicas. En una palabra, aun reconociendo el acierto de la mayoría de los principios que señala el título, no se debería cerrar el paso a que en naciones como la vasca o catalana se llegasen a escalones más altos, a posturas más avanzadas, a través de las instituciones propias y de los derechos propios. Entonces, los preceptos constitucionales en esta materia de derechos y libertades deberían de jugar como mínimos, pero no como medida común e uniforme. Título segundo, la corona. Al regular la corona forma política del Estado según el artículo primero de la Constitución, se dedica al título segundo, se constitucionaliza así la monarquía parlamentaria, pero acotándose de una manera precisa sus funciones de manera tal que al margen de lo que tiene de símbolo y de una genérica referencia a una facultad moderadora y de representación del Estado en las relaciones internacionales, aquellas solamente serán las que expresamente le atribuyen la Constitución y las leyes. El Senado ha introducido una modificación importante en el orden de la legitimidad del actual monarca, añadir que Juan Carlos I es el heredero legítimo de la dinastía histórica, frase con la que se pretende salvar el evidente escollo que para una imagen democrática de su figura representa la designación realizada por Franco. Las cuestiones relativas a las atribuciones personales y que a la irresponsabilidad e inviolabilidad del rey, que serán vinculadas a las personas que necesariamente tienen que refrendar sus actos para que estos tengan validez, nos ofrecen características especiales y en el que el orden sucesorio se introduce una clara discriminación de la mujer al preferirse en el mismo grado el varón sobre la hembra, lo que supone al menos una contradicción con la igualdad de sexos establecida en el artículo 14 de la Constitución. Han de advertirse, sin embargo, que esta preferencia del varón a la mujer constituye una nota característica de todas las constituciones monárquicas, con la excepción de la reciente sueca de 1974. No ofrecen tampoco méritos para una consideración especial las cuestiones relativas a las situaciones de tutela o de regencia en los casos de menor de edad o inhabilitación para el ejercicio de su autoridad del rey. La regencia puede ser asumida por el príncipe heredero si éste es mayor de edad o por personas número puede ser 1, 3, 5 nombradas por las Cortes. Es interesante constatar que el rey, al ser proclamado por las Cortes Generales, prestará juramento de respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Como corresponde a una monarquía de carácter parlamentario, las facultades del rey se hallan enmarcadas por un claro condicionamiento en los términos previstos en la Constitución y en las leyes. Entre esas facultades merece destacarse el proponer al candidato del presidente del gobierno, nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta del presidente, ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas y ejercer el derecho de gracia. Título tercero, el poder legislativo. La Constitución establece que el poder legislativo, el que se denomina Cortes Generales inviolables, que al mismo tiempo es el legítimo representante del pueblo español, se constituye en dos cámaras, el Congreso de Diputados y el Senado. A los efectos de este informe tiene interés destacar la filosofía que preside la composición de las cámaras y hay que comenzar sentando que la misma supone un desfavorable tratamiento de los criterios autonomistas o, en otras palabras, un ataque a la representatividad de las comunidades autónomas dentro del Parlamento. Nos referimos a que la
concepción provincialista es la que preside la forma de integración o de elección de los miembros de la Cámara. Y eso, que para el Congreso de Diputados puede ser explicable o incluso deseable, no se debe ser así en el Senado, Cámara que carece de sentido y no se justifica su existencia si no está formada por criterios tanto de composición como de funciones de representación territorial. La elección de miembros del Congreso por un periodo, al igual que el Senado, de 4 años, se realiza aduciendo a la provincia como circunscripción electoral a la que se asigna un número inicial mínimo del total de diputados, mínimo de 300, máximo de 400, que establece por ley, y las demás en proporción a la población. Pues bien, para el Senado se establece también el criterio fundamental provincial, asignándose un número de 4 senadores por provincia. De prevalecer el texto del Senado, se habrían introducido un factor de corrección, pero totalmente insuficiente al establecer que las comunidades autónomas podrán proponer, de acuerdo con lo que señalen sus estatutos en el marco de una ley orgánica, un senador, y además los que corresponden en proporción a población del respectivo territorio a razón de uno por cada millón de habitantes. Pero repetimos, la corrección es absolutamente insuficiente. Y unos simples cálculos matemáticos llevan a la conclusión de que evidentemente la desproporción con que las nacionalidades pujantes del Estado vasca, catalana o gallega habrán de luchar en el futuro en dicha Cámara. Desde el punto de vista de las autonomías, hay dos temas que se mencionan en este título. De un lado, que es incompatible el acta de un parlamentario con la de un miembro de la Asamblea Autónoma, y de otro, de estas asambleas de las comunidades autónomas puedan solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros encabezados para su defensa. Finalmente, este título dedica algunos preceptos de los tratados internacionales y es de lamentar que esta cuestión no prosperara una enmienda del Grupo Vasco exigiendo que en aquellos que hayan de efectuar a una comunidad autónoma fuera perceptiva la audiencia previa de esta. Se destaca como valor positivo de este título el reconocimiento de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley en materias que no sean de carácter tributario, internacional ni en lo relativo a prerrogativa de gracia. Las formas de ejercicio y requisitos de este medio popular de iniciativa legislativa se regularán en una ley orgánica, aunque ya se establece un mínimo de 500.000 firmas acreditadas. La valoración positiva que pudiera tener este título resulta en definitiva muy afectada por el trascendental tema de la Cámara Alta o Senado, que en materia alguna queda configurado como Cámara de Nacionalidades y Regiones, ni en su composición ni en sus funciones. Título cuarto. El Gobierno de Administración. En el título de la Constitución se marcan las líneas generales de la formación, función y cese del Gobierno, así como los principios rectores de Administración Pública. El Gobierno, como poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Composición. El Gobierno se compone del presidente, vicepresidente y los ministros. En realidad, una vez nombrado el presidente del Gobierno, este forma el gabinete a su gusto, a efectos de poder realizar su política de modo coherente. Cese el Gobierno tras la celebración de elecciones generales por perder la confianza parlamentaria, moción de censura, o por dimisión, fallecimiento o incapacidad del presidente. Nombramiento. Una vez cesado el Gobierno, se nombrará un nuevo presidente del siguiente modo. El rey consulta a los partidos políticos con representación parlamentaria y propone un candidato. Este candidato comparece ante el Congreso y explica un programa y pide la confianza del Congreso. Esto es lo que se conoce como votación de investidura. Si esto se le otorga por mayoría absoluta de sus miembros, el candidato es nombrado presidente por el rey. Si no se alcanza esa mayoría, 2 días después pide de nuevo la confianza, para la que basta la mayoría simple del Congreso. Si efectuadas estas votaciones no se otorgase la confianza, se tramitarán sucesivas propuestas de la forma prevista y transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Principios de actuación. La administración pública tiene como misión servir a los intereses generales de la comunidad y, según la Constitución, lo que debe hacer bajo los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y desconcentración, coordinación y legalidad.
Su actuación debe ser siempre imparcial y sujeta al imperio de la ley y al derecho. Dentro de la administración, la Constitución encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como la seguridad ciudadana. Control. El gobierno y las administraciones son controlados además de por las Cortes, por los tribunales que vigilan la legalidad de sus actuaciones y el respeto de los fines generales. Asimismo, los particulares tienen derecho a indemnización cuando sufran lesión en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Conclusión, este título es de concepción clásica dentro del derecho constitucional europeo y no se aleja de lo que es práctica común en una democracia. En este sentido, puede decirse que es un título no beligerante. Título quinto. Relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. Se establece la responsabilidad política del gobierno ante el Congreso de Diputados, especialmente a través de la cuestión de confianza o de la moción de censura. La cuestión de confianza se formula como una facultad del gobierno de someter a la decisión del Congreso su programa, una declaración de política general. Si la cuestión planteada no obtuviese el voto favorable de la mayoría simple de los diputados, el gobierno deberá presentar su dimisión al no contar con la confianza de la Cámara. Moción de censura. Es de iniciativa parlamentaria y de ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso, el gobierno está obligado a dimitir. Este instrumento de exigencia de responsabilidad al gobierno se articula como censura constructiva y está tomado directamente de la República Federal de Alemania. La moción debe incluir un candidato a la presidencia del gobierno, alternativo, y solo puede ser propuesta por al menos la 10ª parte de los diputados, que no podrán presentar otra en el mismo periodo de sesiones, si aquella no fuere aprobada por el Congreso. El Partido Nacionalista Vasco pretendió, mediante la oportuna enmienda, que la iniciativa para promover la moción de censura se atribuyera también a cada grupo parlamentario, enmienda análoga presentada también por el grupo parlamentario comunista, pero ambas fueron rechazadas por entender UCD y Alianza Popular que no procedía a constitucionalizar al grupo parlamentario, cuya regulación debía quedar reducida al ámbito reglamentario de la propia Cámara. También conviene subrayar que el artículo 115 hace referencia a los estados de alarma, excepción y sitio, atribuyéndose al Congreso de los Diputados la facultad exclusiva de autorizar al gobierno para proclamar el estado de excepción y declarar el estado de sitio. Título sexto, el Poder Judicial. Este título sexto trata de todo lo relacionado con la justicia, establece los grandes principios que inspiran la justicia, regula la aplicación de la misma y dedica especial atención a los jueces, magistrados y tribunales. Asimismo, regula el órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo General y el Tribunal Supremo. Por último, este título establece los cauces de participación ciudadana, de administración de justicia y el modo de promover la actuación judicial a través de la acusación popular. De la acción popular, perdón. Entre los aspectos de especial valor positivo en este título es de destacar la declaración de la justicia actúa bajo los siguientes principios: la justicia emana del pueblo, la independencia del Poder Judicial, la unidad jurisdiccional, la prohibición de los tribunales de excepción y la publicidad de la justicia. Asimismo, como novedades de carácter avanzado, puede señalarse la obligación del Estado de indemnizar, en caso de error judicial, la posibilidad de cualquier ciudadano de ejercer la acción popular, la participación de los ciudadanos en la administración de justicia a través de la institución del jurado. Como aspectos insuficientes no satisfactorios de este título sexto, la gratuidad de la justicia no es del todo clara, por lo menos no lo clara y tajante que se hubiera querido. Este concepto, el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, solicitó la siguiente redacción: la justicia es gratuita en el orden penal, laboral, civil y contencioso administrativo. Con este principio de gratuidad claro y rotundo, se pretendía hacer posible el derecho de igualdad del justiciable ante la ley. No deja de ser desconcertante el que se prohíba a los jueces y magistrados el pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Esta prohibición obliga a jueces y magistrados a esconder sus ideas o sus preferencias y les impide obtener la afiliación sindical. No hay referencia alguna al Poder Judicial Autónomo. Conclusión: es un título válido y positivo que consagra principios trascendentales en justicia y que introduce un aire renovador y democrático en la justicia y que abre nuevas posibilidades, como por ejemplo la de la institución del jurado.
Título séptimo, Economía y Hacienda. Este título supone una novedad constitucional al agrupar los aspectos que hacen referencia a problemas económicos y hacendísticos, superando el enfoque eminentemente presupuestario recogido en otras constituciones. En el mismo se regula la intervención de los poderes públicos en la actividad económica, el fomento de la participación de la empresa y la seguridad social, la planificación general de la economía, la elaboración y aprobación de los presupuestos generales del Estado y la función del Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador de las cuentas del Estado. Lo más significativo de este título radica en la atribución exclusiva al Estado de la potestad originaria para establecer tributo. Resulta obligado señalar el énfasis que se emplea en afirmar la potestad originaria del Estado en materia fiscal cuando no se encuentra en el resto de las competencias del Estado una declaración similar. Esta formulación cuestiona gravemente la existencia de los regímenes fiscales vigentes en Navarra y Álava y provoca serias dificultades para interpretar favorablemente el restablecimiento de los conciertos económicos en Guipúzcoa y en Vizcaya. Como es sabido, el restablecimiento de los conciertos económicos junto con el reconocimiento de los derechos históricos del pueblo vasco han constituido las exigencias fundamentales del Partido Nacionalista Vasco en los debates constitucionales. Título octavo. Las comunidades autónomas. La problemática de las autonomías está recogido en el capítulo tercero del título octavo, que se refiere a la organización territorial del Estado. Este título, a lo largo de las discusiones constitucionales, ha sido objeto de un cambio de orientación sustancial, ya que los primeros borradores del anteproyecto estuvieron destinados exclusivamente a contemplar la regulación de los territorios autónomos. En su actual redacción, las autonomías son tratadas como un componente más de la organización territorial del Estado de la misma forma que los municipios y las provincias. El tratamiento de las autonomías. En el tratamiento que las comunidades autónomas reciben en la Constitución puede observarse el establecimiento de dos niveles diferentes de autonomías dentro del marco general accesible a todos aquellos territorios del Estado que decidan constituirse como tales. En efecto, la diferenciación de los niveles de autonomía se fundamenta en que para las comunidades autónomas que históricamente hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía, es decir, Euskadi, Cataluña y Galicia, el procedimiento de elaboración del estatuto, así como el contenido del mismo, tendrá una trascendencia política superior al de las demás comunidades autónomas que no hubiesen conocido esta experiencia histórica. Ahora bien, todas las comunidades autónomas pueden acceder al mismo nivel de autonomía, aun cuando no hubieran vivido la experiencia histórica referida, siempre que reúnan los requisitos determinados como el pronunciamiento positivo de las 3/4 partes de los municipios y el refrendo de la mayoría absoluta de los electores de cada una de las provincias comprendidas en dichas comunidades, o bien hubieran transcurrido 5 años desde la aprobación de su anterior Estatuto de Autonomía. En consecuencia, lo que a continuación se expone hace referencia únicamente a aquellas comunidades autónomas que, por las razones citadas, puedan absorber en la primera redacción de su estatuto la globalidad del contenido autonómico que refleja en la Constitución. La iniciación del proceso autonómico. Para que un determinado territorio pueda constituirse en comunidad autónoma, es preciso que así lo decida el organismo preautonómico correspondiente, en nuestro caso, el Consejo General del País Vasco, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. Una vez tomada esta decisión, el Consejo General del País Vasco convocará a todos los diputados y senadores elegidos en su ámbito territorial para que se constituyan en asamblea, a fin de elaborar el proyecto de estatuto de autonomía. La aprobación del estatuto. El proyecto de estatuto, así elaborado, aprobado por la mayoría absoluta de la Asamblea de Parlamentarios, será remitido a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, de común acuerdo con una delegación de la Asamblea proponente, procederá a su formulación definitiva en el plazo de 2 meses. Si en este acuerdo se consigue, el estatuto será sometido a referéndum en el territorio afectado y, en caso de ser aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales, que emitirán o no un voto de ratificación, es decir, tanto el Pleno del Congreso como el Senado solo podrán pronunciarse afirmativa o negativamente sobre la totalidad del estatuto, dictaminando si es o no constitucional. En caso afirmativo, será sancionado por el Rey y promulgado como ley. En ausencia de acuerdo entre la Comisión Constitucional del Congreso y la Delegación de Asamblea de Parlamentarios de cada comunidad autónoma, el proyecto de estatuto se tramitará como proyecto de ley susceptible de ser modificado en sus diferentes partes ante las Cortes Generales. La organización institucional autónoma.
La Constitución señala cuál ha de ser la organización institucional a la que deberá acomodarse el Estatuto de Autonomía. Esta organización se basa en una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno, el presidente de este y un Tribunal Superior de Justicia. La Asamblea Legislativa será elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional, asegurando la representación de las diversas zonas del territorio. El Consejo de Gobierno tendrá funciones ejecutivas y administrativas y su presidente, nombrado por el rey, será elegido por la Asamblea de entre sus miembros. Tanto el presidente como los miembros del Consejo serán políticamente responsables ante la Asamblea. El Tribunal Superior de Justicia, con facultades en materia de casación, culminará la organización judicial en el ámbito de la comunidad autónoma, ante cuyos órganos judiciales se agotan las sucesivas instancias procesales. El contenido de las autonomías. Una de las partes más fundamentales del capítulo de las autonomías está representada por aquellas disposiciones que afectan a las competencias que podrán asumir los organismos de gobierno autonómicos, determinados en su capacidad de autogobierno. En este sentido, cabe señalar que la Constitución especifica las materias sobre las que el Estado tiene una competencia exclusiva. Por tanto, las comunidades autónomas, a través de sus respectivos estatutos, podrán asumir todas aquellas materias que no hayan sido atribuidas expresamente al Estado. Para interpretar correctamente el alcance de las competencias que se atribuyen al Estado con carácter exclusivo, hay que subrayar que tal atribución no siempre se extiende a la totalidad de su ejercicio. Así, en algunos casos, el Estado solo se reserva la legislación de una materia, permitiendo que la ejecución se lleve a cabo por la comunidad autónoma. En otros supuestos, es solamente la fijación de las bases legislativas lo que corresponde al Estado, siendo posible el desarrollo de su legislación, así como la ejecución, se realicen por el ente autónomo. Según este esquema, a título indicativo, las comunidades autónomas podrán asumir, entre otras, las siguientes competencias: organización de las instituciones de autogobierno, conservación y modificación y desarrollo del derecho civil en Euskadi, educación, cultura, deporte, espectáculos y justicia, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, medio ambiente y ecología, industria, agricultura, ganadería, pesca costera y de bajura, planificación a la actividad económica de Euskadi, ahorro, cajas de ahorro, cámaras de propiedad y comercio, régimen fiscal, colegios profesionales, cooperativas, farmacia y higiene, creación de policía. Además, pueden asumir el desarrollo legislativo y ejecución de materias como seguridad pública, comunicaciones, montes, minería y energía, prensa, radio, televisión, crédito, banca, seguros, seguridad social, sanidad, etc. Asimismo, pueden asumir la ejecución en materias como legislación laboral, derecho mercantil, penal, penitenciario. Es importante precisar que la Constitución contempla la posibilidad de que competencias o ciertos aspectos de estas, consideradas de titularidad exclusiva del Estado, pueden ser transferidas a las comunidades autónomas. Este es el caso de aquellas materias de competencia estatal en las que, una vez fijados los principios y directrices generales, se prevé que las comunidades autónomas puedan dictar lo correspondiente a legislación delegada. De mayor trascendencia en esta línea de flexibilización del contenido autonómico es lo que se ha llamado la apertura constitucional, que hace posible la transferencia a las comunidades autónomas de facultades de titularidad estatal que por su naturaleza sean susceptibles de la transferencia o delegación. Esta aportación ha sido uno de los logros más importantes conseguidos por el partido, en la medida que abre un camino para el enriquecimiento del contenido político de los estatutos de autonomía. Gracias a esta fórmula, las comunidades autónomas podrán acceder al ejercicio de competencias que, sin afectar a aquellas que son básicas para el mantenimiento de la estructura del Estado, se encuentran hoy atribuidas al mismo de manera exclusiva. Sin embargo, un aspecto que puede incidir negativamente en el desarrollo político de las autonomías es la autorización que se concede al Estado para dictar normas que establezcan los principios que consideren necesarios para armonizar los dispositivos y disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a competencias de estas, cuando así lo exija el interés general. Tal autorización puede convertirse en una vía de injerencia del Estado en los asuntos propios de los entes autónomos. El control de los organismos autónomos. Por parte de la Constitución se establecen cuáles han de ser los mecanismos de control de las actividades de los órganos de comunidades autónomas. Corresponderá al Tribunal Constitucional, al Gobierno, a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y al Tribunal de Cuentas, respectivamente, el control relativo a la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley, el ejercicio de las funciones
delegadas, la administración autonómica y las cuestiones económicas y presupuestarias. Como un mecanismo más de control, se concede al gobierno la capacidad de impugnación ante un tribunal constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos autonómicos, produciendo la suspensión de la disposición o resolución recurrida. El tribunal, en su caso, deberá ratificar dicha impugnación o levantarla en el plazo no superior a 5 meses. No cabe duda de que el poder que se otorga al gobierno es excesivo y en determinadas circunstancias puede llegar a causar serias dificultades a las actividades de gobierno de las comunidades autónomas. También se contempla el hecho de que el gobierno, en el caso de una comunidad autónoma, no cumpliere con las obligaciones que se derivan de las leyes o el interés general del Estado, puede aprobar, previa autorización del Senado, las medidas necesarias para obligar aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para proteger el mencionado interés general, el famoso artículo 155. Los medios económicos, otro aspecto básico, es la regulación de las autonomías que viene dado por cuestiones financieras. La Constitución establece que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias y que además podrán actuar como delegación o colaboradores del Estado para la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios de aquel. El marco financiero general de las comunidades autónomas está compuesto por principales partidas de impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, sus propios impuestos, las transferencias de un fondo de compensación interterritorial y las asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. Es difícil precisar la importancia de los recursos financieros que la Constitución asigna a las comunidades autónomas hasta conocer el reparto que se realice de los impuestos estatales y determinar el alcance recaudatorio de los impuestos autonómicos. En la medida en que la realización de la política autonómica dependa más estrechamente de las asignaciones presupuestarias del Estado, menor será su capacidad de autogobierno y autonomía real. Por tanto, hasta que no se produzca una concreción de los principios financieros que se fijan en la Constitución, resultará difícil valorar la posibilidad que ofrece en orden de autogobierno efectivo a las comunidades autónomas. Los diferentes intentos que el partido ha efectuado por introducir en la Constitución el reconocimiento de los regímenes económico-administrativos propios de los diversos territorios vascos no encontraron el apoyo necesario en otros grupos políticos. La incorporación de Navarra. Es una de las disposiciones transitorias que establece el procedimiento que hablará de regular la incorporación de Navarra al Consejo General del País Vasco o al régimen autonómico que lo sustituya. Esta disposición es resultado del acuerdo logrado por UCD y PSOE con motivo de la disposición de discusión en torno al régimen de preautonomía vasco. La iniciativa de incorporación corresponde al órgano foral competente que adoptará su decisión por mayoría absoluta de sus miembros que lo componen, siendo posteriormente sometida a ratificación mediante referéndum que requerirá el voto afirmativo de la mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa de incorporación no prosperase, únicamente se podrá reproducir transcurrido el plazo de 5 años. Estas normas, que fijan un procedimiento excepcional para incorporación de una provincia a una comunidad autónoma, han sido endurecidas por aprobación de una enmienda presentada por UCD que exige que el Estatuto de Autonomía sea sometido a referéndum en cada una de las provincias afectadas en lugar de ser refrendado por el conjunto de la comunidad autónoma. Con ello, el proceso autonómico en Navarra estaría sometido a la celebración de un doble referéndum, el primero en cuanto a la incorporación al ámbito general vasco y segundo relativo a la aprobación del estatuto. Este segundo referéndum puede ser utilizado por los sectores reaccionarios de Navarra para cuestionar no tanto el contenido del estatuto, sino de nuevo el hecho mismo de la integración en Euskadi. Por otro lado, cabe indicar que la prohibición expresamente establecida en la Constitución que impide la federación de comunidades autónomas cierra una posibilidad de entendimiento y solución que podría permitir la creación de una estructura política común. Conclusiones. Este principio, cabe indicar, sin insistir en nuevas consideraciones sobre el modelo de Estado que define la Constitución, que el planteamiento autonómico que se ha comentado puede representar un instrumento válido que posibilite a las comunidades autónomas el acceso a cotas de poder político con las que
poder reestructurar sus respectivas comunidades nacionales y regionales. En términos generales, puede afirmarse que la actual concepción autonómica supera la contenida en la Constitución de la República del año 1931, de la cual puede decirse que las posibilidades que ofrece la redacción de un estatuto de autonomía aceptable son igualmente superiores a las que presidieron a la elaboración del estatuto de 1936. En las discusiones constitucionales pudo apreciarse entre los partidos mayoritarios una tendencia al tratamiento uniforme de las autonomías, así como a la adopción de una postura de prevención ante ciertos aspectos que podrían significar conquistas autonómicas importantes. Estas actitudes han tenido como consecuencia, en unos casos, la introducción de serios recortes como el deterioro sufrido en el Senado de materias de competencias y en otros el recurso a la ambigüedad que provoca dificultades a interpretaciones diferentes por parte del Estado y de las comunidades autónomas en el momento de elaborar el Estatuto de Autonomía. Estas consideraciones han motivado que cuestiones tan importantes para la configuración de las autonomías como las relativas a las competencias sobre seguridad social, política laboral, eh, seguridad pública, medio ambiente, o que las que se refieren al marco financiero, así como al control de las comunidades autónomas, a la incorporación a Navarra, etc., no han sido objeto de una formulación adecuada ni satisfactoria para nuestras aspiraciones como partido. La Constitución presenta un marco para las autonomías que, aunque no es el que el partido hubiera deseado para este momento histórico, puede ser útil para iniciar la plena recuperación de la identidad nacional del pueblo vasco. Es necesario indicar que si bien la Constitución fija un marco y unas posibilidades de autogobierno, este no quiere decir que las autonomías sean una realidad aceptable en un futuro próximo, ya que su implantación en términos que puedan considerarse positivos dependerá no solamente de la propia Constitución, sino además de manera decisiva de la relación de fuerzas existente a nivel de Euskadi y del Estado y de la voluntad del gobierno central para abordar con responsabilidad y en profundidad el problema de las nacionalidades. Título 9. El Tribunal Constitucional. En este título se regula el Tribunal Constitucional, sus funciones y su composición y la cuestión de la legitimidad para poder interpretar el recurso de inconstitucionalidad que tiene función este tribunal, por la garantía de que se respeta la Constitución y así ante él se puede recurrir por la inconstitucionalidad de las leyes, de los tratados internacionales, por la violación de los derechos y obligaciones que esta Constitución reconoce. ¿Quién puede recurrir ante este tribunal? Normalmente el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores, los presidentes de los gobiernos autónomos y de los parlamentos autónomos cuando se trata de inconstitucionalidad. Cuando se trata de obtener un amparo por una violación de derechos o libertades, cualquier persona puede acudir. Las sentencias de este tribunal no admiten recurso y tiene valor frente a todos. Los miembros de este tribunal han de ser absolutamente independientes. Título 10. La reforma constitucional. En este título se contempla la posibilidad de modificar la Constitución. La Constitución no es un texto definitivo, permanente, puede ser reformada. La iniciativa para la reforma la tiene el Gobierno, el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos. Una vez propuesta esta reforma, para poder prosperar, debe contar con un apoyo de las 3/5 partes de cada Cámara, Congreso y Senado. Esta mayoría hace difícil, desde luego, que triunfe un proyecto de reforma si no ha habido antes un consenso casi generalizado. En todo caso, la reforma habrá de ser sometida a referéndum. Si la reforma fuera total o parcial que afecte al título preliminar, que trata de grandes principios, concepción de Estado, etc., al título de derechos o deberes fundamentales o al título de la corona, y fuese aprobada, esta aprobación llevaría consigo inmediatamente la disolución de las Cortes. En este título quedan, desde luego, muy limitadas las posibilidades que tienen las minorías a la hora de obtener una reforma constitucional y, por tanto, siempre tendrán que contar con un apoyo muy fuerte. En realidad, esto es así en la mayor parte de las constituciones. Disposición adicional, los derechos históricos. Como se ha mencionado anteriormente, el reconocimiento de los derechos históricos del pueblo vasco ha sido una de las tesis principales que con relación a la Constitución ha sostenido el Partido Nacionalista Vasco. La disposición adicional primera ampara y respeta los derechos históricos, pero subordina su actuación
en la actualización general al marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Esta subordinación, al vincular estrechamente la actualización de los derechos históricos al marco de la Constitución, deja sin una dimensión política real y práctica la actualización, no produciéndose una diferenciación entre la situación jurídico-política que de ella pudiera derivarse y la establecida de modo general para las comunidades autónomas. En definitiva, el texto de esta disposición adicional no se traducirá en una situación política diferente a la que pudiera crearse en base al título octavo de la presente Constitución, no dando origen más que a un reconocimiento puramente formal de los derechos históricos. La propuesta del Partido Nacionalista Vasco, que tantas vicisitudes experimentó en el transcurso de los debates constitucionales, representa el entronque de la problemática política vasca en la Constitución y además suponía un instrumento inapreciable para proceder a la normalización de la vida política y social de nuestro país, el reconocimiento y la actualización de los derechos históricos en términos aceptables para el partido no se reducía únicamente a una cuestión de principios, sino que poseía un alcance político práctico en cuanto a que posibilitaba el acceso a situaciones de poder sumamente importantes a las que nunca renunciará el pueblo vasco. En la citada propuesta, el partido adoptaba y aportaba un concepto de Estado diferente a la mantenida por los grupos mayoritarios y compatible con la afirmación de soberanía originaria del pueblo vasco. En ella se incluía también un procedimiento propio para la plasmación de la actualización de los derechos históricos en el estatuto que deberá realizarse de acuerdo entre el gobierno y las instituciones representativas de los territorios forales, para ser sometido después al referéndum de dichos territorios y al voto de ratificación de las Cortes Generales. Asimismo, se proponía que las modificaciones del régimen autonómico resultante se acomodaran a este mismo procedimiento. La derogación de las leyes abolitorias de las libertades vascas y las salvaguardas de la foralidad actualmente vigente en Álava y Navarra constituían otros aspectos significativos de la disposición adicional defendida por el partido. El gobierno y los partidos mayoritarios del Estado han cometido un grave error al negarse a aceptar en la Constitución la especificidad del problema vasco, desperdiciando una oportunidad histórica para encontrar una solución satisfactoria a las aspiraciones de libertad constantemente expresadas por el pueblo vasco. Por el contrario, se ha preferido el uniformismo, cediendo ante dudas y temores injustificados, careciendo de la voluntad y decisión necesarias para atender cada problemática concreta de acuerdo con sus propias exigencias. Conclusiones generales. Casi se podía empezar para explicar el sentido de esta Constitución con la disposición de la misma que deroga todas las llamadas leyes fundamentales del movimiento, principios de movimiento, fuero de los españoles, fuero del trabajo, ley de Cortes, ley de sucesión, la ley de reforma política, así como todas las normas que supongan a lo que establece la Constitución. Esto significa una ruptura definitiva con el pasado, empezar un nuevo periodo histórico que va a tener como marco de actuación lo que dispone la Constitución y en su posterior desarrollo. Este es el sentido de esta Constitución: sustituir una legalidad, la franquista, por otra democrática. ¿Cómo es, analizando en su conjunto este nuevo marco, esta nueva legalidad? Responder a esta pregunta con suficiente dosis de objetividad no es tarea fácil. Para ello es preciso examinar el proceso de elaboración, lo que ha influido el tiempo exclusivamente y excesivamente largo que ha durado los hechos acaecidos durante el mismo. Ahora, del hecho constitucional cabían dos opciones: que una mayoría fuese la que se impusiese su constitución a todos los demás, o que al no existir tal fortaleza de esa mayoría, UCD se intentase conciliar los intereses de los más fuertes, UCD y PSOE, contando más teórica que realmente con las aportaciones de los demás, AP, PCE, minorías vascas y catalana. Esta segunda ha sido la elegida, y fruto de ello es el famoso consenso, que significa un intento de que llueva a gusto de todos, lo cual es imposible. Del consenso se derivan las ambigüedades, contradicciones y recelos que contienen el texto constitucional. Se aprecia con claridad meridiana que el acuerdo no ha consistido en coincidir sobre un punto concediendo unos y renunciando a otros, sino unos triunfos parciales que obtenían unos y otros sobre determinadas materias como pago
a renuncias parciales en otras materias. Así, hay aspectos de signo progresista, ya está muy avanzado, y otros de signo conservador, ya está reaccionario. Y cuando el trato no era posible, entonces se resolvía el problema con la ambigüedad o con una proposición al futuro. Las famosas expresiones, una ley regulará, se podrá regular. ¿Era necesario esto? Quizás solo el tiempo pueda dar realmente la respuesta, pues argumentos en pro y en contra hay suficientes. Pero donde los vascos tenemos que fijarnos a la hora de valorar el texto constitucional es en aquellos puntos que afectan a Euskadi, no como mera agregación de personas o demarcaciones territoriales, sino como un pueblo, una nación. En este sentido, el título preliminar que establece las grandes definiciones políticas, el título primero, que establece un catálogo de derechos, libertades y deberes, el título octavo, que regula la autonomía, y la exposición adicional, que pretende servir de bálsamo para las heridas del pueblo vasco, son los puntos clave de referencia. El análisis pormenorizado de cada uno de estos temas ha sido objeto fundamental de este trabajo. Un Estado unitario con autonomía uniforme para las nacionalidades y regiones basada en el temor y desconfianza, una vanidad de unidad que rezuma incomprensión casi agresiva, un positivo e importante capítulo de derechos, libertades, deberes, una autonomía insuficiente para nuestros planteamientos, pero posibilita, en cuanto al objetivo prioritario de reconstrucción de nuestro pueblo y recuperación de su identidad a través de una moderada capacidad de autogobierno, una disposición adicional que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, con actualización en el marco de la Constitución, cuya sola presencia irrita por el tremendo contrasentido que supone con nuestra concepción de los derechos originarios del pueblo vasco, es el bagaje con el que debemos andar el camino que nos falta hasta conseguir nuestros objetivos. Por bagaje, sí, pero vale como instrumento de lucha, de trabajo, de ir consiguiendo con la fuerza de la razón y de la práctica política cosas cada vez más altas de libertad. Podemos y debemos aprovecharnos de lo conseguido hasta ahora como plataforma para conquistas superiores. Negar todo, rechazar todo, es volver las espaldas a una realidad que antes bien debemos mejorar. Esta es nuestra gran tarea y gran responsabilidad. Asamblea Nacional en Iruña. Para decidir la posición del Partido Nacionalista Vasco ante el referéndum constitucional, se había elaborado un calendario de asambleas que iniciarían el 25 de octubre con la convocatoria de las municipales, el 27 las regionales y finalizaría el 29 de octubre con la celebración de la Asamblea Nacional en Iruña. Ya en las asambleas municipales se pudo observar que la posición favorable a la abstención era sin duda la predominante, toda vez que prácticamente la totalidad de ellas se pronunciaron en tal sentido. Esta tendencia quedaría abrumadoramente ratificada en las regionales celebradas en Iruña, Gasteiz, Zarauz y Santurtzi. En el 29 de octubre el partido se reúne una vez más en Iruña, la capital de Euskadi, marcando así otro hito histórico, al igual que meses antes, en marzo del 1977, con motivo de celebrarse la Asamblea Nacional del partido, que significó el relanzamiento de nuestra organización tras 40 años de franquismo, presentando un nuevo programa para la etapa política que se iniciaba. En esta ocasión se decidía la postura ante el referéndum constitucional que en principio suponía el corte total y definitivo con las instituciones y legislación del franquismo. La asamblea comenzó a las 10:30 de la mañana con la participación de los representantes de Araba, Nafarroa, Guipúzcoa, Vizcaya, además de representantes de las juntas extraterritoriales Madrid, Barcelona, París, representantes de la Junta Local de la Puerdi, consejos regionales, EBB, Tribunal Supremo del Partido, consejos consultivos y diputados y senadores. Carlos Garacoechea, presidente del Euskadi Gurbachar, transmitió un saludo a la asamblea, señalando su misión y lo trascendente de la decisión a tomar. A continuación leyó el siguiente discurso. Queridos compañeros, bienvenidos a esta asamblea extraordinaria, especialmente quienes os habéis desplazado a Iruña de otras regiones. Un saludo especial a los miembros de las juntas extraterritoriales. Permitidme unas breves palabras de salutación, sin otra pretensión que enmarcar el objetivo de esta reunión en la que deberá generarse el criterio del partido, que yo no pretendo establecer con un largo discurso suplantado a la función de la asamblea. Como sabéis, el motivo de nuestra reunión es uno y fundamental:
fundamental definir la postura del Partido Nacionalista Vasco ante el referéndum constitucional. Definir y decidir cuál va a ser la respuesta que ante el referéndum recomendamos a nuestros afiliados y simpatizantes. Los pueblos suelen tener momentos importantes, críticos en su historia. El pueblo vasco está en uno de esos momentos. Tras años negación absoluta de sus derechos después de sufrir una de las agresiones más negras en su historia, el rayo de esperanza de la democracia en gestación encendió las ilusiones de los hombres de esta tierra. Pero en este momento de esperanza, esta oportunidad histórica nos ha llegado envuelta de grandes problemas, sin pretender la historia, sin precedentes en la historia de nuestro pueblo. Al margen de la preocupación fundamental que nos embarga como nacionalistas, la preocupación política de conquistar el autogobierno de Euskadi, existe toda una serie de problemas trascendentales que no podemos olvidar, aunque vivamos sugestionados por aquella preocupación fundamental. De poco nos servirá la recuperación de un poder político para Euskadi si nos encontramos con una patria espiritual y materialmente arruinada. De poco nos servirá a los vascos obtener los resortes necesarios para preservar nuestra identidad propia si la identidad del hombre vasco ya no existe, o parece trágicamente distorsionada. El sufrimiento infligido a nuestro pueblo por el fascismo, las reacciones provocadas por la dictadura en las mentes y en las conductas de muchos vascos, han conducido a nuestro país a una situación tal que, si fuere súbitamente contemplada por algunos de aquellos prohombres del nacionalismo que no han llegado a vivir día a día el panorama que se creaba a nuestro alrededor, se produciría en ellos honda conmoción. El hábito de la violencia, el caos ideológico que nos rodea, el retroceso democrático dramático del euskera en algunas áreas de Euskadi. A pesar del milagro de las Ikastolas, la situación de nuestra industria, la falta de una nueva generación de hombres emprendedores que impulsen nuestra maltrecha economía, el desastre ecológico, el enfrentamiento irreconciliable arteramente fomentado de la derecha navarra en torno a la cuestión vasca y tantos otros problemas, sería triste y prolijo enumerar, constituyen una difícil herencia que tenemos que agradecer en buena medida al franquismo y cuya resolución debemos afrontar con decisión. Pero un pueblo que ha sobrevivido a lo largo de la historia a tantas asechanzas y dificultades y que ha mantenido durante siglos sus concepciones y principios éticos, no va a sucumbir en estos momentos, por grave que sea la crisis que le aqueja. Y esta es la gran misión que debemos llevar adelante los nacionalistas vascos: reclamar y conseguir la libertad de nuestro pueblo, sin olvidar por eso un solo momento los problemas domésticos que exigen remedio urgente. Por eso, hoy hemos tenido que abanderar la causa de la planificación de nuestro pueblo, la causa de la erradicación de la violencia, la lucha contra la subversión de principios éticos que el ejercicio de la violencia conlleva, y mañana tendremos que ser los pioneros de la regeneración económica de Euskadi, como ayer lo fuimos pioneros de su regeneración lingüística. Sacaremos el país adelante, aunque a veces nuestra lucha sea combatida, o al menos incomprendida, por tirios y troyanos. En estas circunstancias, una constitución del Estado debería concretar el modelo democrático en el que tenían que caber los anhelos de libertad, tanto de individuos como de los pueblos que componen el Estado. Todos sabíamos que iba a resultar más fácil que prosperara el respeto a los derechos del individuo que el reconocimiento efectivo de los derechos nacionales. El debate constitucional ha confirmado nuestras preocupaciones y de todos conocido el gran escollo que ha complicado la elaboración de la Constitución, el capítulo de las autonomías y en particular la exigencia de un reconocimiento efectivo de los derechos del pueblo vasco. Yo no voy a repetir aquí la valoración de la Constitución que el EBB hizo llegar a todas las juntas del PNV a través de su informe. Resumiendo su contenido, podría decir que la Constitución objetivamente es aceptable. Desde una óptica general, no acierta a recoger el único sentido posible de que el Partido Nacionalista Vasco pueda entender la presencia de Euskadi en el Estado. Esto es, a partir de un reconocimiento legal de sus derechos originarios sobre la base de un restablecimiento pactado entre el Estado y la representación del pueblo vasco de dichos derechos, y con una garantía de la que jamás el Estado unilateralmente violaría los mismos. Esta concepción no es solo una cuestión de principios, sino un enfoque fundamentalmente práctico, dada la profundidad del poder político que aquellos derechos actualizados podrán representar para la nación vasca, y la garantía de un procedimiento pactado supondría para la inmutabilidad de su régimen de autogobierno. Nuestra concepción
no ha podido prevalecer y como Partido Nacionalista difícilmente podemos estar conformes con un concepto de Estado del que emana como depositario de toda soberanía originaria cualquier autonomía siempre otorgada desde el poder central. Y como vascos difícilmente podremos interrumpir la protesta histórica de nuestro pueblo que durante 140 años ha mantenido imprescriptibles sus derechos históricos. Por eso, nuestra postura ha sido rotunda al denunciar una fórmula de reconocimiento de tales derechos que encierra contradicciones sustanciales con la naturaleza de los mismos, y no hemos dudado en calificar de farsa el carácter puramente retórico de dicha fórmula, porque en caso de ser suprimida, no variaría un ápice el planteamiento autonómico vasco que posibilita la Constitución. Su único efecto, pues, sería lograr que con nuestra aprobación se liquidaría una reivindicación y unos derechos y quedaría consagrado un modelo de Estado unitario, regionalizable, incompatible con nuestra concepción nacionalista. Vuelvo a decir que esta consideración de nuestro problema específico no significa dejar de reconocer los valores positivos que la Constitución encierra desde una perspectiva general, especialmente el avance que supone en relación con una época afortunadamente superada. Y es no contradictorio afirmar que el PNV luchará, en todo caso, por extraer de la nueva legalidad que consagre esta Constitución todas las facultades de autogobierno que permita, aunque las mismas tengan que ser consideradas como un anticipo a cuenta de lo que nosotros consideramos nuestro derecho. Nuestro pueblo necesita urgentemente las instituciones indispensables que le permitan reconstruir su maltrecha situación en tantos órdenes, y todos los medios a nuestro alcance a través de las vías políticas serán puestos al servicio de tal objetivo. Nuestro partido tiene un procedimiento estrictamente democrático a la hora de reformar su voluntad. Las asambleas municipales y regionales han sido expresadas en sus criterios y los representantes de estas últimas en la Asamblea Nacional aportarán sus puntos de vista de forma tal que aquí se adopte una decisión que represente la síntesis democrática hasta sus últimas consecuencias de la opinión de la base del PNV. Creo que pocos partidos podrán evidenciar un procedimiento tan respetuoso con la voluntad de cada uno de sus afiliados, y quizá sea esta una buena oportunidad para que algunos sepan valorar la razón por la que nuestras decisiones a veces se hacen esperar. Aquí no existe vacilación, indefinición o ambigüedad. Aquí existe democracia. El informe remitido por el EBB a las juntas del partido contiene una valoración de la Constitución que yo he sintetizado antes, pero no he querido prejuzgar la respuesta definitiva del partido por respeto a la voluntad soberana de esta Asamblea. Cualquiera que sea vuestra decisión, dada por seguro que ha de recibir severas críticas. Pero a esto ya estamos acostumbrados. Nuestro planteamiento a la hora de defender los derechos de nuestro pueblo son siempre firmes, y esto no siempre es comprendido en los partidos y sectores políticos estatales. Pero cuando, por otra parte, proclamamos cuál es nuestra concepción democrática a la hora de hacer política, y cuando explicamos que nuestra visión humanista y nuestros principios éticos y nos alejan del radicalismo, nos hacen repudiar la violencia. Las reacciones adversas provienen justamente de los sectores opuestos, y algunos medios políticos españoles que desearían confundir nuestra firmeza nacionalista con la violencia y el catastrofismo se vienen felices cuando aclaramos que se puede ser firme sin ser violento, que se puede ser nacionalista sin ser insolidario, y que las vías políticas tendrían que servir antes o después para solucionar los problemas de este país. Yo quisiera que la declaración y decisión de esta asamblea llegara a todos aquellos que la esperan envuelta en este mensaje. Posteriormente, la asamblea inició las deliberaciones, resultando sumamente breves las intervenciones, toda vez que los representantes de las regionales tenían el mismo mandato que trasladar a la nacional, es decir, el de la abstención adoptada. Esta postura, por unanimidad, pasaron a tratarse aspectos como tan importantes como la campaña sobre el referéndum, sus características, los medios a utilizar. Por su parte, en Madrid, la Comisión Mixta Congreso-Senado había ya dictaminado el texto constitucional. Es preciso destacar que, al observar que dicha comisión actuó con cierta capacidad para matizar algunos artículos cuyos tratamientos en el Congreso y en el Senado no presentaban diferencia alguna, se consideró oportuno
intentar una última posibilidad con respecto al texto de la disposición adicional, posibilidad que resultó fallida. 31 de octubre se reunían los plenos, tanto del Congreso como del Senado, al objeto de pronunciarse sobre el dictamen elaborado por la Comisión Mixta. En el Senado, momentos antes de la votación, los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios explicaron el voto que darían posteriormente en representación del grupo de senadores vascos, y debido a la enfermedad del portavoz Mikel Unzueta, intervino Federico Zavala, que entre otras cosas dijo: señor presidente, señoras y señores senadores, me dijo a ustedes, en nombre del grupo de senadores vascos, queremos que en este momento recordar algo que el grupo de senadores vascos dijo ya en esta Cámara el 2 de agosto de 1977, fecha en la que los portavoces de dichos grupos parlamentarios expresaron en el Pleno de la misma las preocupaciones y aspiraciones que constituían las motivaciones de cada grupo. Nosotros en aquella sesión dijimos que en este trance de preliminares constituyentes es el sentir del grupo de senadores vascos el tema principal y básico, el de las autonomías. Sus señorías han protagonizado el voto sistemáticamente contrario a aquellos que en muchas o muchísimas ocasiones, diría que en la inmensa mayoría de ellas, no pretendieron más que mejorar el texto en materia de autonomías, y no solamente en beneficio de los vascos, sino en beneficio de todos. Aunque esté en el título correspondiente a Economía y Hacienda, el precepto del artículo 133 es para nosotros extraordinariamente significativo, por cuanto que atribuye al Estado la potestad originaria para establecer tributos de forma exclusiva. No resulta sorprendente el énfasis que se emplea en afirmar esta potestad del Estado cuando una afirmación semejante no se encuentra en relación al resto de competencias de aquel. Y es que, a partir de la aprobación de este precepto, no solamente se pone en serio obstáculo a Guipúzcoa y Vizcaya para la recuperación, sino se entona un auténtico responso por los regímenes fiscales vigentes ya en Álava y Navarra. Aquí se ha asegurado que la Constitución actual permite una autonomía igual o superior a la que configuró la Constitución de la Segunda República. Serán los hechos los que confirmen si esto es así o no. Paso a referirme ahora al tratamiento de los derechos históricos. En opinión de todos los miembros de nuestro grupo, el tratamiento de esta cuestión no ha podido ser más desafortunado. Para decirlo en breves palabras, lo que nosotros estimamos que hace la Constitución es sencillamente formular un reconocimiento de la existencia de los derechos históricos que solo a efectos de producir una innovación en los mismos, de forma que, pasando de ser unos derechos emanados y originarios del pueblo vasco y apoyados en él, pasen a constituir una proclamación más bien retórica de un texto constitucional, y a partir de esa innovación, tales derechos históricos queden vinculados a la suerte de la Constitución y no a la voluntad del pueblo vasco. Para terminar, quisiera despedirme de ustedes este momento pasando que todavía el camino no ha terminado, considerando que se abre o se puede abrir un futuro esperanzador en el que de común acuerdo lleguemos a unas situaciones óptimas que tanto nosotros deseamos, y no dudo, señorías, que ustedes también desean lo mismo. Muchas gracias. La sesión del Pleno del Congreso se inició con la votación de cada uno de los diputados para pasar más tarde al turno de explicación de voto. Por parte del grupo vasco tomó la palabra Serdar Zayus, que se manifestaría en los siguientes términos: señor presidente, señores y señoras diputados, es evidente, el señor presidente de la Cámara así lo ha expresado en dos ocasiones, que la votación del dictamen de la Comisión Mixta no solamente se refiere a aquellos artículos que, a partir del texto elaborado en el Congreso, fueron modificados en el Senado y modificados a su vez por la Comisión Mixta, sino a todo el texto constitucional. Evidentemente, nuestra postura de abstención ha de ser razonada para que quede clara no solamente nuestra postura, sino también la idea de que la opinión pública puede tener de ella. Es evidente que en ningún partido y tal vez ninguna persona esté conforme al 100% con este texto constitucional, y sin embargo el voto afirmativo ha sido absolutamente mayoritario. Hay una distinta valoración del momento político y los cauces abiertos por la Constitución. Existen también bases de partida ideológicas diferentes. Dije en su día repetidas veces en los trámites de comisión y de pleno que el Partido Nacionalista Vasco se presentaba ante este momento, ante el intento constitucional, y en un momento, por otra parte, grave para el País Vasco, con unos planteamientos más fueristas que nacionalistas, y la razón fue que, dada la coyuntura política, queríamos ante todo rellenar el abismo abierto por la supresión del sistema histórico foral, por la supresión de nuestras instituciones políticas vivas,
hasta hace un siglo y reanudar en sus puntos fundamentales el tracto ininterrumpido de convivencia voluntaria, pacífica y colaboración. Esto era para nosotros lo fundamental. El progreso cultural y económico vendría por añadidura, porque específicamente el pueblo vasco necesita ante todo paz interna, satisfacción de conciencia, más todavía la paz social. Por ello, renunciamos a la constitucionalización de postulados ferramente defendidos por todo nacionalista y aceptamos planteamientos ajenos hasta contrarios a los nuestros. Tal vez otros grupos parlamentarios o algunos no hayan entendido lo que podría suponer de renuncia, lo que podría suceder de intento de aproximación a este consenso, este punto que acabo de aludir. Hubo momentos en que la promesa real hecha el 22 de julio de 1977 ante la sesión conjunta de ambas cámaras de respeto a los derechos históricos parecía que iba a hacerse realidad. La Constitución reconoce y respeta los derechos históricos de los territorios forales y deroga las leyes llamadas voluntarias del 25 de octubre de 1839 y 21 de julio de 1876, tantas veces exigidas, pedidas y suplicadas por las diputaciones, ayuntamientos vascos, por toda clase de instituciones culturales y grupos políticos durante 100 años. Pero, después de todos aquellos intentos de conciliación, de las fórmulas presentadas por nosotros, de las elaboradas conjuntamente con otros partidos, vicisitudes que sus señorías conocen, entendemos que ese reconocimiento ha quedado en pura forma, en puro platonismo, es una mera novación de forma que los derechos históricos quedan vinculados a la suerte de una constitución, a la suerte de un estatuto que, rechazando la vía tradicional del pacto, surge de la concesión del acto unilateral del poder absoluto del Estado. No es cierto, y quisiera que esto quedara claro, que queríamos que el fuero estuviera por encima de la Constitución. Decía un día el señor Fraga, y tenía razón, que ¿en qué otro lugar va a estar reconocido el fuero, el derecho histórico, que en el marco de la Constitución? Pero evidentemente la suspicacia y la ambigüedad hizo su trabajo y fue modificando un texto que estaba absolutamente claro en cuanto a lo que quería decir. Me refiero a la enmienda presentada corrigiendo la primera en comisión, defendida allí por nosotros, impresa en el cuadernillo de enmiendas para el Pleno, y que después fue también abandonada en virtud de un intento de consenso. Su texto, que especificaba claramente cuál era el lugar que ostentaba en la Constitución y que expresaba claramente que aquella fórmula salvaguardaba absolutamente la unidad del Estado, que no era ningún trampolín oculto secesionista, poniendo un techo claro a esta innovación, a esta actualización de lo que eran los derechos históricos. Y tal vez porque después de una determinada elaboración del texto el encaje era difícil, porque no se quería una tercera lista, tal vez porque no se quería concretar tan claramente una determinada cuota autonómica que nunca quisimos para nosotros solos y siempre hemos deseado que sea para todos los pueblos de España, si así lo desean, pero que entendíamos era nuestro derecho y salía de nuestra propia fuente jurídica y por lo tanto era algo nuestro y no algo que se otorgaba ni se podía otorgar. Esto quedó claro a través de nuestra enmienda. Por lo tanto, entiendo que a través de la lectura de las expresiones de los periodos diversos que ha sufrido este proceso constitucional, ha quedado claro que los diputados y senadores del Partido Nacionalista Vasco no han puesto en cuestión la unidad del Estado. Hemos defendido una concepción del Estado a partir de nuestro entender, de una realidad histórica más ajustada a la formación a partir de reinos y países, del reino del Estado español, mucho más ajustada a su realidad histórica que a la que hemos heredado de un jacobinismo liberal y perfectamente defendible por el derecho comparado de la mano. Por otra parte, una concepción que no es exclusiva nuestra y que ha sido presentada repetidamente en este mismo hemiciclo en otros periodos constitucionales, aunque tampoco fue atendida. Su discusión, pues, de las bases mismas del Estado, al no tener encaje esta concepción fundamental nuestra en este texto constitucional, nuestra respuesta lógica hubiera sido el no. Sin embargo,
más allá de un encaje doctrinal, más allá de una filosofía política, e incluso de la defensa de unos derechos históricos, es cierto que esta constitución abre posibilidades de desarrollo autonómico, aunque la ambigüedad de muchas de sus formulaciones nos hace oscilar entre nuestro innato optimismo y el pesimismo que podría surgir de la experiencia histórica. Hemos preconizado y preconizamos la abstención porque por estas razones no queremos adoptar una actitud que fuera o pudiera parecer agresiva ante esta Constitución, ni negar las posibilidades que encierra, ni lo delicado del momento. Trabajaremos, pues, y este es el sentido de nuestra abstención, para que la dinámica política que muchas veces corre por encima o por debajo de los textos jurídicos haga realidad los contenidos de nuestra formación y planteamiento doctrinal. Con esta abstención expresamos también nuestra voluntad reformadora de esta Constitución a partir de los mismos mecanismos de reforma establecidos por la propia Constitución hasta que encontremos el encaje doctrinal preconizado no solamente por nosotros, sino también por una línea política durante tantos años en el País Vasco. Quede claro que que nunca potenciaremos ninguna vuelta a la dictadura, nunca potenciaremos ni colaboraremos en ningún momento de disturbación del proceso democrático. Pero tampoco podemos votar sí renunciando a una serie de puntos doctrinales sagrados para nosotros, con el señuelo de que luego se arreglarán los problemas. Tampoco recurriremos a métodos violentos por nuestra propia concepción ética de la vida y porque no tenemos fe en la violencia. Colaboraremos con quienes trabajen en la profundización y asentamiento de la democracia, que es el trabajo de todos. Tampoco es el periodo republicano. Nuestros diputados aprobaron aquella constitución. Y ahí está el aval histórico de la fidelidad de un gobierno vasco, de la fidelidad de un partido, no habiendo votado sí a la constitución republicana, defendió su autonomía, aquella constitución que la hizo posible, y aquel régimen en la guerra y en la posguerra durante tantos años. Desde nuestro concepto de la dignidad y honestidad políticas, estamos dispuestos a ir con todo aquel que en su programa de gobierno nos ofrezca posibilidades reales de progreso de nuestras aspiraciones políticas, aspiraciones que hemos presentado de frente con claridad y con moderación. Nada más, señoras y señores diputados. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpia.